Hola, muy buenos días. Bienvenido a una clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre dilatación lineal. ¿Qué es lo que es la dilatación lineal? Bueno, lo voy a explicar enseguida. Dice así, la mayoría de las sustancias se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Sin embargo, la cantidad de expansión o contracción varía dependiendo del material. Es decir, acá tenemos unos factores bastante importantes que voy a destacar. La contracción, dice acá la contracción o la expansión, porque si bien el título de la clase es dilatación lineal, que es que los objetos se dilatan, se expanden, también vamos a ver situaciones en las cuales los objetos se contraen, ¿ya? Y eso va a depender del material del cual estemos hablando, y vamos a verlo enseguida en una tabla. Vamos a ver que existen distintos coeficientes de dilatación o existen distintas propiedades de dilatación o contracción para distintos materiales. Es decir, no es lo mismo estar dilatando, por ejemplo, un pedazo de queso que una barra de aluminio. Es totalmente distinto. Entonces, estas se van a expandir cuando se calientan, ¿ya? Eso es bastante importante también, y se van a contraer cuando se enfrían, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que le va a pasar al material? Por ejemplo, acá tenemos una barra de algún metal que está a una temperatura cero, a una temperatura T0, y va a ser elevada a una temperatura T. Como va a aumentar la temperatura, el largo natural de la barra va a aumentar, y va a aumentar una variación L, un delta L podríamos decir. Ahora, ¿cómo se expresa matemáticamente el cálculo de la dilatación lineal o la contracción lineal? Bueno, se expresa de la siguiente manera. Esa dilatación, que es el coeficiente de longitud, perdón, la variación de longitud, va a ser igual a ¿quién? A la longitud inicial del objeto multiplicado por un coeficiente de dilatación lineal multiplicado por una variación de temperatura. ¿Ya? Es decir, esa variación va a depender de tres factores. De qué tan largo era el objeto inicialmente, porque no es lo mismo dilatar linealmente, por ejemplo, una barra de bronce, por ejemplo, de 1 centímetro a una barra de bronce de 1 kilómetro. Es totalmente distinto lo que se va a expandir una barra respecto a la otra. Y además de eso vamos a tener un coeficiente de dilatación lineal que lo vamos a ver enseguida, que eso es un número, es un factor en base de C, perdón, de la variación de la temperatura, que depende justamente del tipo de material, ¿ya? Multiplicado por la variación de temperatura. Vamos a ver esto en la práctica, vamos a hacer un ejercicio que tiene dos cálculos asociados a esto, justamente para que sepas cómo aplicarlo. Ok, ¿qué es lo que es esto que está acá, el coeficiente de dilatación? Esto que está acá es lo que conocemos como coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué es lo que es? Bueno, veámoslo enseguida. Acá tenemos una tabla justamente extraída de un libro de física en la cual justamente están los coeficientes de expansión lineal. Acá le llaman expansión lineal. Bueno, dilatación-expansión hace referencia exactamente al mismo fenómeno. Tenemos materiales sólidos, por ejemplo aluminio, latón, cobre, oro, hierro, plomo y otros más. Y acá están sus respectivos coeficientes de dilatación o expansión lineal. 25 por 10 elevado a lo menos 6, 19 por 10 elevado a lo menos 6, 17 por 10 elevado a lo menos 6. Si te das cuenta, la mayoría están, bueno, todos los que están acá, están en el factor de 10 elevado a la menos 6. Pero, ¿cuál es su unidad de medida del coeficiente de dilatación? Ejemplo, veamos, el coeficiente de dilatación del aluminio, voy a poner al acá abajo, que se entienda de que es del aluminio, ¿cómo se escribiría? Es 25 por 10 elevado a la menos 6 partido, o también puede ser, ojo con lo siguiente, o también puede ser por Celsius a la menos 1, ¿ya? Celsius a la menos 1. Pero también es conveniente escribirlo de la siguiente manera, dividido en Celsius. Ya puede ser escrito así, porque Celsius a la menos 1 es lo mismo que decir dividido en Celsius. Ahora, esto puede ser escrito de otra forma. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, yo lo puedo escribir como 25 dividido en 10 elevado a 6 Celsius, que vendría siendo el mismo Celsius que tengo acá arriba. Es decir, cualquiera de las dos maneras es totalmente válida, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde vamos a aplicar justamente aquello, ¿ya? Y dice así: una cama de acero de un puente de suspensión mide 200 metros de largo. Que lo que es una cama de acero básicamente es una estructura que soporta justamente al puente. Mide 200 metros de largo a 20 grados Celsius. Es decir, lo que me están informando acá es que cuando la cama de acero está a 20 grados Celsius, su largo es 200 metros. Es decir, tengo el largo inicial. Si los extremos de temperatura a los que se puede estar expuesto son de menos 30 grados Celsius y a más 40 grados Celsius, ¿cuánto se contraerá y expandirá? Evidentemente me están preguntando cuánto se contrae y cuánto se expande el puente. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Bueno, traigo el modelo matemático que dejé arriba, que es la variación de longitud es igual al largo inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Hay cosas que debo saber identificar. Primero que todo,
no voy a calcularlo para estos dos al mismo tiempo, sino que voy a hacer uno y después voy a hacer el otro. Primero, voy a ver cuánto se contrae. Vamos a ver cuánto se contrae. Cuánto se contrae a menos 30 grados Celsius. Ese es el primer cálculo que vamos a hacer. ¿Cuánto se contrae a menos 30 grados Celsius? Ya, ese es el primer cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Veamos, en mi fórmula, en esta fórmula que está acá, ¿yo qué es lo que debo calcular? Bueno, lo que debo calcular es cuánto se contraerá, es decir, la variación de longitud a la cual va a ser sometido el puente. ¿Ya? ¿Qué información tengo? ¿Tengo el largo inicial del puente? Sí, lo tengo y lo vamos a anotar acá. Voy a poner largo inicial es igual 200 metros. Siempre en física el subíndice sub 0, el L sub 0, ese índice indica siempre inicio, por si acaso. Puedes leerlo como X sub 0 cuando estás hablando de posición y en este caso L sub 0 cuando hablas de largo inicial. Entonces, tengo el largo inicial 200 metros. Necesito el coeficiente de dilatación. A ver, es una cama de acero. No me lo dan acá en el ejercicio, por lo tanto lo voy a buscar en la tabla. El acero, veamos, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Dice hierro o acero. Ahí lo tengo. Es 12 por 10 elevado a la menos 6. Por lo tanto, lo voy a anotar. El coeficiente es 12 por 10 elevado a la menos 6 Celsius a la menos 1. Lo voy a escribir así en primera instancia y luego de eso vamos a hacer la modificación. Entonces ya tengo el largo inicial, tengo el coeficiente de dilatación y me falta la variación de temperatura. Y acá, ojo, cuando yo hablo de variación de temperatura, estoy hablando siempre de la temperatura final menos la temperatura inicial, siempre en ese orden. Importante, en física, siempre que te hablen de variación o bueno, cualquier cosa, siempre es final menos inicial, en ese orden. Entonces yo debo definir mi temperatura inicial. Mi temperatura inicial es a la cual está el largo inicial y esa temperatura es 20 grados Celsius. Voy a ponerlo por acá. T inicial es igual a 20 grados Celsius. Y T final, escribirlo acá abajo, T final, veamos, estoy viendo cuando llega a los menos 30 grados Celsius. Entonces son menos 30 grados Celsius. Entonces, teniendo esos datos, los voy a reemplazar acá. Y me queda de que la variación de temperatura va a ser igual a T final. Aquí en este final es menos 30 grados Celsius. Menos 30 grados Celsius. Menos temperatura inicial. ¿Cuánto es temperatura inicial? 20 grados Celsius. Entonces, la variación de temperatura, en este caso es menos 30, menos 20, es menos 50. Menos 50 grados Celsius. Me da menos 50 justamente porque el objeto baja su temperatura, disminuye. Y debo respetar ese signo. O si no, me daría un número totalmente distinto. Ok, tengo todos los ingredientes, por lo tanto lo que voy a hacer es hacer el cálculo justamente aplicando el modelo matemático que tengo acá. Así que vamos a ello. Entonces, la variación de largo, perdón, iba a decir la variación de temperatura, la variación del largo, es decir, la dilatación, la contracción en este caso, va a ser igual a 200 metros multiplicada por 12 dividido, lo voy a escribir como dividido, en 10 elevado a 6 grados Celsius. Multiplicado por ¿quién? Por la variación de temperatura que es menos 50. Menos 50 grados Celsius. Entonces, la variación de longitud va a estar dada por este término que está acá. Entonces, mira, si te das cuenta, el grado Celsius va a eliminarse. Es decir, el grado Celsius que tengo acá abajo va a eliminarse con el grado Celsius que tengo allá. Se eliminan y solamente me va a quedar la unidad de medida metro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Es multiplicar. Es decir, 200 lo voy a multiplicar por el 12 y lo voy a multiplicar por el menos 50 y eso me da como resultado 120.000. 120.000 metros, por si acaso. Y el 10 elevado a 6, bueno, 10 elevado a 6 es 1.000.000. Ya, es 1.000.000. Entonces, 120.000, si yo lo divido en 1.000.000, lo que obtengo por resultado es 0,12. Entonces, esto es igual a 0,12 metros. Es decir, pero ojo, 0,12 negativo. Mira, fíjate, no le estaba poniendo el signo negativo. Ese negativo va acá. Es menos 120.000. Y menos 120.000 dividido en 1.000.000, que es el 10 elevado a 6, me da como resultado menos 0,12. Entonces, el objeto se contrajo 0,12 metros. Eso se va a significar ese negativo que está acá. ¿Ya? La variación de longitud, ¿cuánto fue? Menos 0,12. Es decir, se contrajo 0,12 metros. Listo. Tengo lista esa parte. Ya sé cuánto se contraerá. Ahora tengo que ver cuánto se expande. Hago exactamente lo mismo. Lo único que va a variar ahora es la variación de temperatura
porque el largo inicial, coeficiente de dilatación, es exactamente el mismo. Entonces, ahora voy a anotar acá. Voy a decir, a ver, esto es cuando se expande. Cuando se expande, ¿y a qué temperatura llega? Llega a más 40 grados Celsius. Entonces, los datos son los mismos. Largo inicial, ya lo tengo. Coeficiente, ya lo tengo. Lo único que debe cambiar es la variación de temperatura. Y la variación de temperatura va a ser temperatura final menos inicial. En este caso, hagámoslo mental. ¿Cuánto es la temperatura final a la cual llega? 40 grados Celsius. Entonces, voy a poner acá 40 grados Celsius, menos temperatura inicial, que son 20 grados Celsius. Por lo tanto, la variación de temperatura va a ser de 20 grados Celsius. Ok, tengo eso, entonces ahora procedo a hacer el cálculo correspondiente. Vamos a bajar, voy a escribir nuevamente la fórmula. La variación de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Entonces ahora hacemos el cálculo. La variación de longitud va a ser igual a longitud inicial, ¿cuánto eran? 200 metros, por el coeficiente de dilatación lineal, ¿cuánto era? 12, voy a buscarlo ya, 12 dividido en 10 elevado a 6 grados Celsius, multiplicado por la variación de temperatura, que son 20 grados Celsius. Elimino grados Celsius, como lo hice anteriormente, y ahora lo que hago es multiplicar los números que están arriba. Es decir, voy a multiplicar el 200, lo voy a multiplicar por el 12 y lo voy a multiplicar por el 20. Y eso me da como resultado 48.000. 48.000. 48.000 ¿qué? Metros. En este caso me da positivo, por si acaso. Dividido en 10 elevado a 6, y 10 elevado a 6 nosotros sabemos que es 1.000.000. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Bueno, el 48.000 lo divido en 1.000.000. Y eso me da como resultado 0,048. 0,048 metros. Es decir, cuando aumenta la temperatura a 40 grados Celsius, el puente se va a expandir 0,048 metros. En cambio, cuando se enfría a menos 30 grados Celsius, el puente se va a contraer 0,12 metros. Y ahí estaría resuelto el ejercicio aplicando la fórmula y modelo matemático justamente de dilatación lineal. ¿Ya? Dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.